versículo 6. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Amén. Nos ha costado llegar hasta estos textos, pero creemos que el Señor nos va a bendecir en esta tarde por medio de su palabra. Amén. Primera de Juan, la carta, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Amén. 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 Vamos a esperar un momento para que todos la encontremos. Y mientras usted, si ya la encontró, se invito a ponerse de pie para que vayamos a darle lectura. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Amén. Vamos, para contextualizar, vamos a darle lectura hasta el versículo 12, pero evidentemente no vamos a alcanzar a llegar allá. A lo mejor sí, no sé. Si usted no anda apurado, podemos estar hasta las 12. Amén. Ana María me mira con cara de ese niño, el pastor está más cansado, pero aquí nos damos fuerza, pues aquí nos animamos, ¿cierto? Bien, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy día. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, 2 puntos: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor, te damos gracias por permitirnos esta comunión, Señor, esta congregación, Señor, en tu nombre, a esta hora de la noche, Señor, donde probablemente después de todo el trajín diario de haber madrugado, Señor, durante este día y habernos afanado en nuestros quehaceres, Señor, está nuestro cuerpo probablemente agotado, pero nuestro espíritu está anhelante de lo que tú vas a hablarnos en este momento, Señor. Vivifícanos, Señor, danos fuerza, aliento, Padre, para poder bendecir tu nombre, donde sea que estemos, Señor, en todo tiempo, Señor. Que tu palabra pueda fluir por medio del cuerpo, Señor, de tu iglesia, Señor. Háblanos, Señor, como en todo momento lo has hecho. Háblanos una vez más, Padre. Tuya sea toda honra, gloria y alabanza, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen su asiento. El Señor nos bendiga. Amén. Hablar de estos versículos que vienen hacia adelante es de sumo complejo si yo me voy al detalle, si quiero hacer un poco de historia, si necesito expandir un poco cuál es la base o cuáles son las intenciones del que escribe. Y aquí vemos no solo la intencionalidad del apóstol Juan, sino que vamos a darnos cuenta que también está la intencionalidad de su iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Dice la Escritura, el primer versículo que hemos leído: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre,
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando hablamos de Jesús, que ha venido a la tierra, que se encarna en su humanidad, al comenzar su ministerio, Él anda unos días en medio de la multitud, como lo había hecho muchas veces. Recuerde que Él era un hombre judío que fue enseñado en toda la escuela judía. A los 12 años. A los 12 años es llevado al templo para poder ser examinado en cuanto a la fe que sus padres le habían proferido, le habían enseñado. Esa es la razón por la que va al templo a los 12 años. No para enseñar a los ancianos, sino que para pasar el examen que todo niño judío a los 12 años pasaba. El punto es que ellos se maravillaban porque le preguntaban y le daba respuestas complejas que a esa edad un niño no debería de tener. Porque de pronto tenemos la tendencia a decir, no, Jesús fue a enseñar. No, no fue a enseñar. No es lo que nos dice la Escritura, no es lo que nos dice la historia, no es lo que nos dice realmente la Escritura. No lo dice. Entonces ellos se maravillaban de la forma en que Él respondía a sus preguntas. Estaba pasando su examen. Él crece, hay años de su vida que por la gracia del Señor a nosotros simplemente no se nos ha dejado conocer. Podemos esperar a los misterios, porque a nosotros nos encantan los misterios, por hermana Elisa. Si hay algo misterioso, lo queremos saber. ¿Por qué cree usted que nos gusta ver películas de misterio? ¿Por qué nos gustaba en nuestra adolescencia probablemente? Y a lo mejor a algunos hasta grandes les gustan, a mí ya no, las películas de terror. Porque había misterio, intriga, y saltábamos y nos gustaba asustarnos, esa adrenalina y después hasta soñábamos con la película. Amén. Porque es una cuestión que es inherente a nosotros, que queremos saber lo que nos está limitado. Queremos ir más allá de lo que nosotros mismos podemos alcanzar. Entonces, ¿por qué le digo esto? La vida de Jesús entre los 12 y los 30 años no hay registros de eso. En la Escritura. Y para nosotros la palabra del Señor es nuestra directriz. No vamos ni más allá ni más acá. Vamos a lo que está escrito. ¿Amén? Él empieza su ministerio y nos dice la Escritura que Él andaba entre la gente un día, 2 días, y al tercer día Él se pasea entre la multitud y se acerca a Juan. Y pide ser bautizado. Y el profeta le dice, el profeta Juan el Bautista, le dice, yo necesito ser bautizado por ti, yo no soy digno de encorvado, desatar o atar la correa de tus zapatos, de tus sandalias. ¿Cómo? Y Jesús le dice, no, es necesario que así sea. Es necesario que yo sea bautizado por ti para cumplir la ley, porque el bautismo de Juan era un bautismo legal. No era para perdón de pecados, comillas, no era representativo del perdón de pecados, ni era representativo de la sangre de Cristo. Todavía no había ocurrido el magno evento de Cristo consumando todos los hechos de la historia de la cruz del Calvario. Eso no había pasado todavía. Entonces, era un bautismo que estaba llamando al arrepentimiento, pero que no limpiaba. Que era una cuestión de identificarse con la religión judía. Recuerde que era la religión judía. Jesús mismo cada vez que pudo le predicó a los propios judíos. Y ahí vemos en la Escritura excepciones en que sí se refirió a otros de fuera de su propia nación, pero el objetivo principal cuando inicia el ministerio fue evangelizar en la sinagoga a los propios judíos. De hecho, si usted ve el mapa donde se movió geográficamente Jesús, no anduvo más de 300 kilómetros a la redonda. Ese fue su escenario en donde Él se mueve. Que el Señor nos ayude. Amén. O sea, Pablo se movió mucho más lejos que lo que hizo Jesús mismo. Porque Jesús vino a poner las estacas del reino, vino a cumplir el propósito divino y luego envía a los que tienen que hacer el trabajo de evangelizar. Y eso es a saber su
Iglesia, nosotros, hasta el día de hoy, la iglesia tiene el trabajo que Jesús le ha encomendado de llevar las buenas nuevas de salvación a los que están perdiéndose, amados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Yo confirmo también. Ayúdame. Mire, amado, entonces Él vino por agua, pero también viene por sangre. ¿Cuál sangre? La sangre misma de Él. La propiciación. ¿Se acuerda lo que hemos hablado ya en otras oportunidades? Ya el arca del pacto, y sobre el arca del pacto una plancha que era el propiciatorio. Ya, esto es importante, lo voy a decir muchas veces hasta que lo logremos aprender. Y al propiciatorio no llegaba cualquiera, sino que solo el sumo sacerdote una vez al año, ¿ya? Que llevaba la sangre del cordero, que era un cordero inmaculado, que era un cordero sin mancha, sin mácula, sin magulladura, perfecto, era degollado, se le sacaba la sangre, que era la propiciación, y el propiciador, que era el sacerdote, llevaba y vaciaba la sangre en el propiciatorio. Y era el pago del pecado por un año. Duraba un año ese sacrificio. Al año siguiente, nuevamente el sumo sacerdote tenía que entrar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Y por eso es importante que entendamos, mediante agua, mediante el bautismo, pero también mediante la sangre, mediante el pacto antiguo, pero también mediante el pacto que Él viene a instaurar, el pacto nuevo. Amén. Él es el sacerdote, Él lleva la sangre, pero no la lleva en una copa, no la lleva en las manos, la lleva en sí mismo. Su sangre es la propiciación. Amén. Y el propiciatorio es la cruz del Calvario. Es donde es derramada la sangre para darnos salvación a nosotros, para darnos vida a nosotros, para Amén. que hoy día nosotros podamos tener vida, gozo, paz, benignidad, amor, podamos estar tranquilos, podamos probablemente estar afanados en todas las cosas que nos ocurren durante el día, pero en medio de toda esta vorágine podamos descansar en el Señor. Amén. Esto no es poco decir, amados, sobre todo en una sociedad enferma, donde las enfermedades mentales van al alza, Amén. donde todos los días usted prende la radio y hay gente muerta, gente que las noticias lo único que hacen es alimentar nuestro sentimiento de inseguridad. Amén. ¿Qué es lo que hace Jesús? Apaga eso y nos da seguridad. Amén. Usted prende la radio y se asusta más. Usted lee la Escritura. Usted va a la Biblia. Usted va a Jesús y tiene paz en su corazón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, yo no sé si en la mañana, como están las cosas, yo no sé si me van a pegar un portonazo, si me van a asaltar, si me van a cogotear en la micro, si me van a hacer un carterazo, si me va a llegar una bala perdida, si voy a tener un accidente en alguna persecución de la policía. Yo no lo sé eso, amado. Pero en Cristo tengo seguridad, en Cristo puedo descansar, puedo estar tranquilo. Y aun cuando yo muriere, yo sé a dónde voy. Bendito sea el nombre del Señor. Gloriosa esperanza que nos da el Hijo del Señor por medio del agua y por medio de la sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso esto, amado. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a querer propagar esto? Es que de verdad a la sociedad, incluso al comercio, le conviene que la gente esté asustada. Le conviene porque eso mueve la economía. Estoy asustado, voy a comprar punta de tiburón para ponerle arriba a la reja. Estoy asustado, voy a ponerle más reja, voy a hacer un búnker alrededor de mi casa, y eso significa que tengo que gastar plata, ir a la ferretería, contratar mano de obra, tengo que preocuparme, voy a ponerle blindaje a los vidrios de mi vehículo, y eso es plata, pues, amado. Entonces, todo eso de alguna forma nos mueve. Dígame qué es lo que más nos venden en este tiempo. En esta sociedad consumista en la que vivimos, ¿qué es lo que más nos venden en este tiempo? Seguro de vida,
seguro contra incendios, seguro contra accidentes, seguro, como decía el Bombo Fica, seguro por si nos pisa un canguro. Porque él lo hace como chiste, pero en el fondo una de las características del humor es recalcar ya, de alguna manera magnificar algo que realmente está ocurriendo en nuestra sociedad. Seguro contra accidentes escolares, seguro contra, no sé, pero todos los días nos llaman, todos los días nos están llamando para inventarnos un seguro nuevo, seguro dental, seguro contra enfermedades del cáncer, seguros de todo, de todo, de todo. Mientras más asustados estamos, más consumimos todas esas cosas. ¿Cuántos seguros compró hoy esta semana? ¿Cuántos seguros compró la semana que pasó? No sé. Seguro por si se le olvidara un seguro, seguro. Le vendo un seguro por si se le olvida un seguro. He querido hacer esta introducción a lo que viene, amado, porque no quiero que pierda de vista que el Evangelio es Jesucristo. Amén. Que sin Jesucristo no existe el Evangelio, amado hermano. Y la iglesia, para llegar, hay un par de libros de Justo González que habla sobre historia del cristianismo, que son muy buenos, donde habla cómo se fue desarrollando en la historia las diferentes etapas que sufrió el cristianismo para llegar a lo que es hoy día. En donde nosotros hoy día decimos: yo soy pentecostal, yo soy evangélico, yo soy protestante, yo soy bautista, no sé. Y cada uno se identifica con su iglesia, pero todo eso tuvo un proceso para llegar a lo que hoy día somos. Y el segundo libro de Justo González, entre varios que él ha escrito, muchos, es Historia del Pensamiento Cristiano. Cómo se desarrolla la dogmática y la fe nuestra hasta nuestros días. Ustedes hoy día, si yo les digo, ¿ustedes son unitarios o son trinitarios? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Trinitarios. Y lo creemos por fe, lo vemos en la Escritura, tenemos partes donde nosotros decimos: no, aquí lo dice clarito. Lo hemos visto en el mismo proceso de Primera de Juan. En el capítulo 1 hemos visto cómo el apóstol está hablando de Dios, está hablando de Jesús. Más adelante habla del Espíritu. En el capítulo 4 habla mucho sobre el Espíritu de Dios. En este capítulo 5 también está hablando de él. Amén. Entonces, para nosotros que nacimos en este tipo de creencia, es muy fácil decir: yo soy trinitario, y lo vemos en la Escritura con meridiana claridad, y decimos: esto es lo que tengo que creer. Y yo lo creo profundamente, amado. No vaya a pensar: no, yo lo creo. Yo no soy unitario. No soy solo Jesús, no soy modalista, ¿ya? No es que crea que Dios vino como el Padre, luego vino como el Hijo, luego vino como el Espíritu Santo. No son manifestaciones, no. La Escritura nos dice que son tres personas. Un solo Dios, pero tres personas. Amén. En Jesús se produce lo que en teología se llama la unión hipostática. Dios, 100% Dios, 100% hombre, Jesús. El Dios humanado. Amén. Pero todo esto que yo le acabo de decir, en los primeros siglos la iglesia no se ponía de acuerdo todavía. Y era muy claro, es muy claro para nosotros hoy día, pero resulta que mientras yo estudiaba esto, yo decía: pero si es lo mismo que pasa hoy día. Porque dígame que no hay unitarios. Es solo Jesús. Y usted habla como solo Jesús y ellos dicen: no, pero si esto es lo que dice la Escritura. Y en los dos primeros siglos de nuestra época, hemos dicho, al principio de esta carta, se generó lo que hoy día conocemos como el canon bíblico, los 66 libros de la Escritura que nos han llegado a nuestras manos, ¿cierto? Como hoy día los conocemos. Y no aceptamos los otros 12 o 13 libros de la Biblia católica porque son apócrifos, porque son deuterocanónicos. No, esto es lo que nos llegó a nosotros y esto es lo que creemos. Amén. Y eso está bien. Pero tengo que decirle que en esos primeros siglos no existían los pentecostales, ni los bautistas, ni los presbiterianos. No existía la iglesia católica.
Amén. No como la conocemos hoy día. No. Era la única iglesia que había salido predicar desde los primeros cristianos. Y se habían separado en obispos. Y resulta que entre todos los obispos había uno, que era Arrio, que empezó a predicar que Jesús no era Dios. Y resulta que Arrio tenía arrastre, tenía empuje, hombre, entre todos los obispos. Y le llegó la noticia al emperador. No pretendo hoy día hacer una clase de historia, amado. No, esto va a ser una pincelada solamente, luego usted puede investigar, leer estos libros que yo le digo y sacar sus conclusiones. Pero sí necesito puntualizar algunas cosas. Constantino, en el año 324, llama a un concilio. ¿Qué es un concilio? La palabra lo dice, donde se busca conciliar, poner de acuerdo distintas miradas. Entonces él dice, no, porque los obispos dijeron, no nos conviene lo que está predicando Arrio, porque si entonces Jesús no es Dios, entonces el sacrificio no es perfecto, porque si era solo un hombre, entonces ¿cómo salva a la humanidad un hombre común y corriente como lo somos nosotros? Necesitamos, según lo que dice la Escritura, entender que Jesús es Dios y que por medio de Él nos da salvación. Amén. Eso es lo que entendían estos obispos. Entonces estaban peleando entre ellos. Constantino venía de ganar unas cruzadas, unas guerras. Entonces él dice, sin tener, perdóneme la expresión, ni pito que tocar, porque era un emperador, él no era obispo, no tenía nada que ver con la iglesia, él era un líder político, pero sin embargo, como ya se había convertido al cristianismo, entonces utiliza este arrastre que tenía y dice, a ver, juntémonos, conciliamos las ideas y veamos qué es lo que pasa. Se juntaron en el 324. Empezaron a pasar las semanas, los meses no se ponían de acuerdo. Y resulta que todo era pagado por el emperador. O sea, ellos estaban ahí a mesa servida, los obispos, y no lograban ponerse de acuerdo hasta que golpea la mesa Constantino y dice, ya, pónganse de acuerdo, porque si no esta cuestión, de aquí a mañana ustedes me tienen que tener una respuesta. Así que en 24 horas se pusieron de acuerdo y determinaron que Jesús era Dios. Hasta ese momento ni siquiera se había discutido el tema de manera universal, comillas, en el universo cristiano que se conocía en ese entonces. Entonces, para resumirle, hubieron dos concilios importantísimos, que fue el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, 324-381, casi 60 años después, en donde se habla de que el Espíritu Santo también es Dios. Todo ese proceso que yo le estoy resumiendo, que tiene muchos nombres de los padres de la iglesia, de grandes hombres, de Tertuliano, de Ireneo, hombres que eran muy sabios en cuanto al conocimiento de la Escritura. En estos concilios se pusieron de acuerdo de que en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran Dios, los tres eran un solo Dios, no, porque decir que eran dioses iba en contra de la esencia del cristianismo. La primera religión monoteísta en la historia de la humanidad era la judía, era la hebrea. Los hebreos aparecen en medio de un politeísmo exacerbado entre los egipcios, entre Mesopotamia, y dicen ellos, no, hay un solo Dios. No es satracalá de dioses que ustedes tienen, que dioses geográficos, dioses del tiempo, dioses de la lluvia, del viento, dioses del sol, dioses del vino, del mar. Había dioses para todo. Entonces aparecen los judíos por medio de Abraham diciendo, existe un solo Dios que está por sobre todos los demás, que es el único Dios, el creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe. Esos son los hebreos que dicen, hay un solo Dios. Entonces luego los cristianos que estaban saliendo del judaísmo no eran judaizantes, pero recuerde que Jesús sí era judío. No era judaizante, pero era judío. ¿Ya? Entonces él dice, no podemos nosotros ahora empezar a decir algo que va en contra de todo el hilo doctrinal que hemos traído hasta ahora, de un solo Dios. No son tres dioses,
como nos quieren hacer ver de pronto los arrianos modernos. ¿Quiénes son los arrianos modernos? Los testigos. Los testigos de Jehová. Ellos hasta el día de hoy dicen que Jehová solamente y que Jesús era un buen hombre, un gran profeta, un gran sacerdote, pero que no era Dios. Entonces, cuando usted empieza a estudiar esto, usted dice 1800 años y no hemos cambiado nada. Miles de años de la historia de la humanidad y nuestros anhelos, nuestros apetitos, nuestros males siguen siendo exactamente los mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando se escribe el versículo 7, ponga atención, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este versículo que aparece aquí es una glosa. ¿Qué es una glosa? ¿Qué es una glosa, hermano? Es una explicación de algo, pero que no está en los manuscritos originales. No existe. Habían en la antigüedad los escribas, luego de los escribas vinieron los masoretas, que eran los que escribían la escritura. Y los masoretas tenían una costumbre que era escribir masoras. Ellos iban escribiendo el Antiguo Testamento y decían: esto probablemente en un futuro no lo van a entender, voy a poner una explicación al margen. Empezaron a pasar los siglos y los siguientes escritores o escribas dijeron: no, esto es importante, pero resulta que con el tiempo se va a perder, así que lo vamos a meter a la escritura. Las masoras son explicaciones que no contradicen en nada. Podríamos sacarlas todas de la escritura y la escritura seguiría siendo exactamente la misma. En el Nuevo Testamento no se llaman masoras, sino que se llaman glosas. Y este versículo 7 es una glosa que se introduce posterior incluso a los concilios de Nicea y del concilio de Constantinopla. Se introduce posterior. ¿Por qué posterior? Porque ni siquiera los padres de la iglesia citan este texto cuando están hablando de algo tan importante como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está dentro de la ecuación, no es citado dentro de los concilios, de ninguno de los dos de los que le acabo de nombrar. Porque esto sería muy fácil. Entonces, si este texto hubiese existido en ese tiempo, es fácil decir: no, pero si aquí lo dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno solo, estos tres son uno. Pero esto es escrito posteriormente. ¿Cuál es la mayor prueba de eso? Bueno, evidentemente tampoco lo nombran los padres de la iglesia en los primeros 2 siglos, y cuando se descubren los manuscritos de Qumran en 1948, estamos hablando de 15, 16 siglos después, tampoco aparecen. Y como estas son versiones de la Biblia, yo no sé si usted alguna vez ha leído la NBI, la Biblia, la Nueva Versión Internacional, o la misma Reina Valera, pero las versiones más actuales, la 2000, del 2000 en adelante, este versículo no aparece porque no está en los manuscritos originales. De hecho, ¿qué es lo que dicen las Biblias más actuales? Dicen: porque tres son los que dan testimonio, 2 puntos, y luego se saltan el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Lo que dice en el versículo 8. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, amén. Ahora, ¿se me viene abajo la doctrina de la Trinidad si yo saco este versículo? No. Si acabamos de decir que la hemos visto dentro de la misma carta juanina en los capítulos anteriores. Y ese es el punto de las glosas. Las glosas no añaden información nueva, ni quitan información, sino que tratan de reafirmar algo que ya está en la Escritura. Que el Señor nos ayude, ¿ven? Amén. Porque
malamente nosotros podríamos presentarle este texto, por ejemplo, a un arriano, a un testigo de Jehová y decirle, no, pero que mira lo que dice la Biblia, porque ellos saben que esto es una glosa. Es lo primero que le dicen, no, es que eso no existe en los manuscritos originales. Es que eso no existe en las Biblias más modernas que vienen que son sacadas del texto crítico, no del texto recibido, del texto receptus. Esto es historia de la Biblia, amado. Nosotros necesitamos conocer dónde estamos parados. Aunque si no la conoce y usted conoce sobre la Escritura, está bien con eso. Entendemos que Cristo sana, salva y viene por su iglesia. Que Él está con nosotros. Eso es suficiente, amado. Y eso está aquí clarito. Y eso es por fe, amados. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es bueno meterse a estudiar la historia de la Biblia, es bueno meterse a estudiar los concilios, es bueno meterse a estudiar sobre patrística, los padres de la iglesia. Si usted quiere puede estudiar hebreo, puede estudiar griego, pero nada de eso va a cambiar el punto de que Jesús nos ha salvado. Amén. Y de que Él va a venir a buscar a su iglesia, amado. Amén. Nada de eso lo cambia, iglesia. Amén. Y por eso tenemos que estar tranquilos y descansar. Pero sería deshonesto de mi parte avanzar en estos versículos si yo no le comento esto también. Sobre todo cuando entendemos que hay gente que nos va a escuchar después y que va a decir, no, pero es que esto... No, es que no queremos tapar el sol con un dedo. Amén. Si no queremos esconder los hechos, no queremos esconder la propia historia del desarrollo de nuestro pensamiento, del pensamiento de la Escritura, amados. Pero aún cuando lo recorramos completo, no mueve en nada el fundamento de nuestra fe. Amén. El Señor bendiga a la iglesia, amados. Amén. Que Él nos ayude para poder estar fundamentados en la palabra, en la Escritura, pero con los ojos abiertos a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Sigamos avanzando, mire. Nos queda claro que esto es glosa, ¿cierto? Nos queda claro qué es lo que es una adición, una explicación o un reforzamiento de una doctrina que aparece en otras partes también. Ellos lo hicieron con muy buena voluntad, pero hay varias cosas que uno va encontrando en la Escritura y a medida que vamos estudiándola, nos vamos dando cuenta. Saquemos todas las glosas, saquemos todas las masoras, nos queda la Escritura igual. Amén. No es que, es que si saco esto voy a quedar con una pata coja. No. Fíjese usted en esto. El etíope al que le predica Felipe, ¿cuánto tenía de la Escritura? Unos versículos del Evangelio de Isaías, me parece que era. No, puede que me falle la memoria, pero eran solo unos versículos. Y Felipe le dice al etíope, ¿entiendes lo que lees? No lo entiendo, explícamelo. Él se lo explica, le presenta el Evangelio con unos pequeños versículos, amados. Jesús entra en su corazón y le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se bautiza. Y el Evangelio se sigue propagando, amados. Eso es lo que tenemos que tener claro, iglesia. Cuando Jesús nos llama a sus caminos, no nos llama para que seamos unos ratones de biblioteca. Si usted tiene la vocación, la pasión y la paciencia, porque hay que tener paciencia para querer investigar todo esto, gloria a Dios por ello, pero no todos han sido llamados a la maestría. Amén. Probablemente usted fue llamado al servicio, probablemente usted fue llamado al oficio de pastor o al oficio de profeta, no sé. Probablemente son otros los dones que usted tiene, pero tampoco eso quita de que no vayamos viendo estos detalles. Que los maestros nos enseñen, pues. Amén. Si tenemos el don de maestría, bueno, expliquémoslo a la gente, pero no nos quedemos callados tampoco. Pero lo más importante, lo que prima por sobre todas estas cosas, es que Jesús nos salva. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La religión que no cambia al hombre es vana. Si Cristo, por medio del Espíritu de Dios, no transforma, no cambia mi manera de pensar y por ende mi manera de comportarme, de conducirme, entonces algo raro está pasando con mi salvación, con mi conversión. ¿Qué es lo que realmente pasó en mí cuando yo acepté a Cristo? ¿De verdad lo acepté? O a lo mejor
me cuenté solo y me dejé llevar por la emoción y resulta que no tengo Cristo, ¿por qué yo podría cuestionarme aquello? Por mi forma de comportarme, por mi forma de conducirme, porque la palabra tiene que cambiarme. Esto no es solo información, esto me tiene que transformar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Punto. Pastor, pero es que entonces yo no soy salvo porque me cuesta. No, yo no he dicho que no nos va a costar. Yo no he dicho que el proceso no nos vaya a doler. Que en el proceso, como hemos visto, no vayamos a pecar, que nos vayamos a equivocar, que caigamos, no de la gracia, sino que caigamos en pecado. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué es lo que nos dice Juan el apóstol? Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis a Jesucristo el justo. Distinto es, y también lo dice la Escritura, ese que practica el pecado. Ese que se deleita en el pecado, ese que vive en el pecado, ese que se revuelca en el pecado. Como dice Pedro, es como el perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿De dónde salen los peores enemigos del Evangelio? ¿Lo hemos visto? ¿De dónde? De nosotros mismos, de la iglesia, amado. ¡Qué increíble esto! Bueno, pero entonces, ¿la iglesia se elimina a sí misma? No. Salen de entre nosotros. Pero Pedro dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque es de Cristo, lleva las marcas de Cristo, las marcas del Evangelio. ¿Y qué es lo que dice Juan? Una de las marcas más importantes del Evangelio es amar primero a Dios y en segundo término, amar a mi prójimo como a mí mismo. Esas son las marcas del Evangelio, hermano. Una de las más importantes. Los frutos van a venir, el fruto del Espíritu va a ir abriéndose paso en medio de nuestra propia carnalidad, porque de pronto tenemos mentes carnales. O nos comportamos, siendo hijos del Señor, nos comportamos como carnales. Es lo que hacía la iglesia de Corintio. Pablo decía, teniendo todos los dones, todas las manifestaciones, son carnales, porque hay disensiones entre ustedes, hay celos, hay pleitos, hay envidias. Miren de reojo a su hermano. Unos dicen yo soy de Apolo, otros son de Pablo, otros son de Jesús. ¿No es que deberíamos de ser todos del Señor? Amén. Una sola, un solo cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, no perdamos de vista, iglesia, que en medio de todo nuestro desarrollo, en medio de todo lo que nos cueste crecer, la gracia del Señor está ahí, Amén. moviéndose a favor nuestro. Amén. Amén. Sí, mi Señor. Que unos son más agraciaditos que otros, que unos hablan más, otros son más callados. Unos son más bonitos, porque de repente no son tan bonitos, pero se creen los bonitos. Unos son más flacos, otros más gorditos, otros son más altos, otros son más bajos. Pero todos somos la iglesia del Señor. Amén. Estamos hablando de la iglesia. Amén. Y este proceso que le costó tanto y hasta el día de hoy le sigue costando a la iglesia del Señor, de pronto que nos pongamos de acuerdo, amados. Que nos pongamos de acuerdo, que no nos miremos en menos, porque no, es que esto le da más énfasis al Espíritu, esto otro le da más énfasis al Padre, otro le da más énfasis al Hijo. Que nos pongamos de acuerdo, que nos paremos en la Escritura. Que creamos que Jesús es el Señor y que el Padre, que Dios le levantó de entre los muertos. Amén. Esos son los requisitos para ser salvo, amado. Amén. Que creamos que Jesús es el Señor y que tiene su reino y que viene a dejar su reino por medio de su iglesia, por medio de nosotros. El Señor bendiga a la iglesia. Amén. El Señor bendiga a la iglesia. Amén. Mire, terminamos con esto para no dejarlo en el aire. Vamos a terminar en el versículo 9. Amén. Y después seguimos con los otros tres. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios.
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Lo que dice el final del versículo 8. Recuerden que eso, el versículo 7 y el principio del versículo 8 no van. El testimonio de Dios es el Espíritu, el agua y la sangre. Se da cuenta que en el versículo 6 dice que Él vino mediante agua y sangre, y ahora al testimonio de Dios respecto a Jesucristo le añade el Espíritu. El Espíritu de Dios. Está con mayúscula este Espíritu. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres se han puesto de acuerdo, estos tres concuerdan, estos tres van en una sola línea, en la línea de la salvación. Porque toda la escritura, amado, es la historia de la salvación de la humanidad. Es la historia de Dios viniendo a salvar al hombre. En eso va todo lo que nosotros podemos entender de aquí. Si que no nos compliquemos tanto, si queremos aprender, aprendamos, pero no nos compliquemos si sabemos las estacas más importantes del Evangelio. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Le habló el Señor hoy día. Amén. En medio de todo, iglesia, hay esperanza. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Descansemos. Ayer murieron 2 personas en el aeropuerto. Ha sido noticia ayer, todo el día, hoy día. Me pasa lo mismo, amado. Yo le decía a mi señora, justo ayer, después de semanas sin escuchar la noticia, no quería escuchar, porque ya sé lo que voy a escuchar. Cada vez que prendo la noticia, son lamento y más lamento, porque las noticias son las cosas malas que están pasando a nuestro alrededor. Por eso yo digo, de manera muy tendenciosa de pronto. Y justo prendí la radio ayer y escuché noticias todo el día y todo el día de hoy que asesinaron a uno de los asaltantes, murió uno de los guardias. Y ahora la prensa, pero parece que el negocio repunta cuando pasan cosas malas porque tienen de qué hablar. Nosotros tenemos la buena nueva de salvación, Amén. tenemos la Escritura, hablemos de ella, amado. Póngase en pie. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra bendita, por tu palabra eterna. Va a secarse la hierba, Señor, se va a marchitar la flor, pero tu palabra permanece incólume, permanece para siempre, Señor. No se marchita, Señor, no hay quien la pueda apagar, Señor. Y en medio de toda la historia, en medio de todo el desarrollo del pensamiento cristiano, podemos ver tu mano poderosa, tu Espíritu Santo guiando a los santos hombres de Dios, a tu iglesia, a la única iglesia por la que tú viniste a dar tu vida, Señor, y que sigues obrando en este tiempo, sigues dirigiéndonos, Señor. Bendito sea el día que te conocimos, Señor. Glorifícate, Espíritu de Dios, en cada momento, en cada tiempo, Señor. Danos, Señor, la entereza para poder llevar tu palabra, no solo de labios, Señor, sino también en la manera de comportarnos, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor bendiga a la iglesia.